por imágenes por todo lo que tiene que ver en la patología abdominal, pero la semiología, es decir, todo lo que tiene que ver con el estudio de los signos y los síntomas, lo que nos aporta un buen interrogatorio, un buen examen físico, muchas veces nos pone en tela de juicio qué es lo que le está ocurriendo al paciente. Y es por eso que hay que tener en cuenta que en este tipo de examen, la semiología juega un rol clave. Todo lo que tiene que ver con la tecnología aún no ha reemplazado estar al lado del paciente, examinar, tocar un abdomen. Eso no lo puede resolver nada, solamente nosotros, a través de tener un conocimiento, a través de utilizar el razonamiento clínico y aprender todo lo que venimos usando a lo largo de todos los años, donde los diferentes elementos que hacen al examen abdominal en cuanto a la semiología, es decir, tener en cuenta la inspección, tener en cuenta la palpación, la percusión y la ocultación, juegan un rol determinante. En este caso, siempre hay que tener en cuenta que cuando nosotros revisamos a un paciente el abdomen, es importante primero hacer la observación. Porque en la observación ya nosotros vamos a ver las características de ese abdomen que nos puede llamar la atención. Ya desde ver las características, si va acompañado o no de los movimientos respiratorios, si vemos la presencia de una distensión abdominal, si vemos la presencia de secreción colateral, si vemos la presencia de cicatrices. Es decir, que nosotros una observación pausada y atenta nos permite determinar ciertas circunstancias que pueden estar ocurriendo en el paciente. A veces un abdomen disarmónico, a veces la presencia de una gran masa que podemos ver en el hipocondrio derecho. Es decir, que la observación en el abdomen juega un rol determinante. Y muchas veces observar que podemos ver la presencia de una hernia, y para eso muchas veces la podemos poner de manifiesto a través de lo que son las maniobras de Balzar. Es decir, que todos estos elementos los debemos tener en la inspección abdominal. Pero ¿qué debemos tener en cuenta? Que a diferencia de lo que muchas veces hacemos cuando revisamos un tórax, que hacemos primero la inspección, después vamos a la palpación, acá en el abdomen juega un rol determinante hacer en segundo lugar la ocultación, porque si nosotros palpamos o percutimos podemos cambiar la percepción de lo que son los ruidos abdominales. Entonces es importante que nosotros ocultemos al paciente y busquemos la presencia de lo que podemos encontrar, que fundamentalmente lo que vamos a encontrar en la ocultación del abdomen son la presencia de los ruidos hidroaéreos y ver las características de esos ruidos. Si son ruidos normales, si son ruidos que están exaltados, si hay ruidos metálicos que nos sugieren que puede haber un obstáculo, es decir, los llamados de ruidos de lucha, o que podemos tener directamente un silencio ocultatorio. Es decir, que si nosotros tenemos un silencio ocultatorio, ojo, es un signo de alarma. Estamos ante la presencia de un hilo. Después lo otro que debemos tener en cuenta es si ocultamos algún tipo de soplo, fundamentalmente pensando que podemos haber una patología a nivel de las arterias renales, a nivel de la aorta. Es decir, que son los elementos importantes que podemos encontrar nosotros en la ocultación. Pero lo que es el pilar fundamental es la palpación del abdomen. Y para palpar el abdomen fundamentalmente, recordemos siempre que nosotros tenemos dos elementos, lo que es la palpación superficial y la palpación profunda. La palpación superficial, que siempre lo vamos a hacer con la mano derecha, buscando en forma ascendente, haciendo movimientos muy suaves, buscando el estado que encontramos en la pared abdominal. Ese estado que puede estar aumentado de tensión o menos tensión, pero lo que muchas veces nos guarda importancia es encontramos signos de contractura. Sobre todo lo que vamos a hablar después, que es el abdomen agudo. Generalmente hay que hacer diferenciación entre lo que es la defensa abdominal de lo que es la contractura abdominal. Si bien las dos son involuntarias, la defensa ocurre como una reacción aguda y refleja, mientras que la contracción generalmente es algo que está presente en una condición prolongada y generalmente puede estar hasta asociado a un proceso inflamatorio o a un proceso propio de una lesión muscular. También en la palpación podemos distinguir la presencia de masas, y las masas muchas veces nos pueden orientar hacia patologías tumorales, hacia procesos de alguna colección, es decir que guarda mucha relación y muchas veces puede ser también traducir la presencia de alguna hernia o eventración.
Tenemos diferentes técnicas que podemos utilizar, desde empezar con la mano del escultor hasta hacer las maniobras de tensión superficial y maniobras de esfuerzo, donde fundamentalmente levantar las piernas del paciente o la cabeza para contraer los músculos abdominales pueden poner de manifiesto la presencia de. Y también vamos a buscar a través de la palpación profunda todo lo que tiene que ver con el desarrollo de órganos megarios, procesos que muchas veces ya no podemos detectar a través solamente de una palpación profunda, y muchas veces también poder palpar la presencia de algún aneurisma, que fundamentalmente lo vamos a sentir como esa transmisión que lo podemos sentir a través de una pulsación. Y obviamente buscar las contracturas de levitación peritoneal con los signos clásicos que se observan en cada una de las maniobras semiológicas para detectar determinadas patologías, como puede ser la maniobra de Murphy, para remarcar lo que puede ser un signo de una colecistitis aguda, la presencia de investigar en la zona de McCurry una reacción como consecuencia de una apendicitis, un signo de lumbar con ese dolor a la descompresión, o el signo de Roxing, que muchas veces se ve en los casos de apendicitis aguda cuando tenemos un dolor referido de la fosa ilíaca derecha al presionar sobre la fosa ilíaca izquierda. La percusión fundamentalmente nos va a permitir reconocer en el abdomen dos tipos de sonido, lo que es el timpanismo y la matidez, y que fundamentalmente las vamos a encontrar cuando queremos buscar si hay una colección líquida, si esa colección se modifica cuando yo cambio de decúbito al paciente, nos va a tener un rol determinante. Como a las 4 de la mañana. Repasado este aspecto semiológico de lo que nosotros vamos a utilizar cada día cuando examinamos un paciente con un abdomen agudo, vamos a introducirnos fundamentalmente en este tema que vamos a ver ahora. El abdomen agudo realmente es un verdadero desafío para nosotros, para los médicos clínicos, tanto a nivel de lo que hacemos consultorio como lo que hacemos guardia, y representa aproximadamente un 10 a un 15% de las consultas evaluadas en los servicios de urgencia. El protocolo siempre debe estar destinado a que nosotros podamos discernir si estamos ante la presencia de un abdomen agudo que merece una resolución ya, en un tiempo exacto, determinar si tiene una conducta quirúrgica. ¿Para qué? Porque muchas veces lo que va a prevenir que el paciente después tenga un futuro ominoso. ¿Cómo debemos entonces nosotros abordar un abdomen agudo? Tenemos que tener 3 puntos claves. El primero es identificar si estamos ante un proceso grave o no. Eso es lo primero que se nos tiene que ver cuando nos viene a consultar un paciente con un cuadro de abdomen agudo. El segundo, responder, ¿el paciente está grave? ¿Tiene compromiso hemodinámico? ¿Está taquicárdico? ¿Está sudoroso? Aparte de su proceso de dolor abdominal. ¿Está en juego la vida del paciente? Y el tercero es lo que debemos saber diferenciar, es si estamos ante la presencia de un abdomen agudo o de un dolor abdominal agudo. El dolor abdominal agudo es un síntoma, en cambio el abdomen agudo es un síndrome. Y el dolor abdominal agudo, como vimos, es un síntoma que se caracteriza por lo que obliga al paciente a consultar de manera urgente. Este síntoma de dolor puede ser de diferente grado de variabilidad, de acuerdo a las características del paciente, de acuerdo a que el paciente, o las propias condiciones del paciente, nos puede determinar las características de ese dolor. Pero en cambio, el abdomen agudo es un síndrome. ¿Por qué se caracteriza? Por un dolor abdominal de instalación aguda, pero que generalmente ya tiene una duración mayor, que generalmente mayor a 6 horas, que es progresivo, que puede ser potencialmente mortal y que va a ir acompañado de alteraciones locales y sistémicas. Eso obviamente va a depender de la etiología, del diagnóstico y de que el diagnóstico lo hagamos a través de un tiempo adecuado y un tratamiento oportuno. También tenemos que desmitificar que abdomen agudo es sinónimo de cirugía. No todos los abdómenes agudos son quirúrgicos, sino
hay algunos que son de resorte médico y nosotros debemos jugar un rol determinante en poder discriminar a aquellos que van a requerir una intervención quirúrgica de aquellos que no. Y para eso es importante poder entender cuáles son los mecanismos de producción de los abdómenes agudos. Si nosotros entendemos cuál es el verdadero mecanismo de producción del abdomen agudo, nosotros es más difícil que nos equivoquemos en el diagnóstico final. Y es así, cuando pensamos nosotros en mecanismos de producción de un abdomen agudo, debemos pensar desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Qué está ocurriendo? ¿Ocurre una oclusión? ¿Ocurre una inflamación? ¿Ocurre un proceso hemorrágico? ¿Ocurre un proceso inflamatorio? ¿Un proceso metabólico o hay una alteración isquémica? Ahora en un ratito vamos a ver cómo son los diferentes mecanismos de producción, pero en cuanto a todos estos mecanismos de producción, nosotros podemos tener dos orígenes que pueden ser la resolución del mismo, y esta resolución puede ser que la conducta resolutiva sea de origen médica o la resolución sea de origen quirúrgica. Y generalmente la resolución quirúrgica está aproximadamente en los abdómenes agudos en un orden que va del 10 al 25%. Los que son generalmente de resolución médica pueden ser los propios de la pared abdominal, ya sea un hematoma, una miositis, o de causa de origen abdominal, pero porque está dentro del abdomen. Y ahí tenemos los cuadros más frecuentes, que son la pancreatitis, los cólicos biliares, la litiasis, las linfadenitis mesentéricas. Hay hasta un 5% de las hepatitis que realmente son las llamadas hepatitis álgidas. Pueden simular una presentación de un cuadro de dolor abdominal agudo y un síndrome abdominal agudo, pero que no es lo frecuente. El 95% las hepatitis no duelen. Y de extraabdominal hay múltiples causas que pueden ser de origen vascular, neurológicas, hematológicas, procesos infecciosos, tóxico-metabólicas, de uso doméstico, fármacos, y a veces tenemos aquellos pacientes con cuadros de esquizofrenia que pueden simular dolores facticios. Hay causas que son frecuentes de abdomen agudo quirúrgico, de los cuales la patología biliar, la úlcera perforada, la obstrucción intestinal, las hernias complicadas, los accidentes vasculares, el embarazo, la patología tumoral, la apendicitis aguda. Si bien hoy ya hay apendicitis agudas, son fundamentalmente aquellas apendicitis agudas que son no complicadas. Nosotros, una apendicitis aguda no complicada en un individuo realmente joven, de 20 a 40 años, que tomográficamente vimos que no tiene ninguna complicación, como recién demostró lo que se ve en las apendicitis agudas en la tomografía computada del doctor Capuñal, y no tiene un apendicolito, ese paciente puede ser pasible de tratamiento médico antibiótico. Generalmente utilizamos una ceftriaxona, una dosis de 1 a 2 gramos en 24 horas, acompañado de metronidazol, 500 cada 8 por 72 horas, y después lo mantenemos 7 días más con tratamiento antibiótico oral. ¿Qué problema puede tener este tipo de tratamientos que no usamos la cirugía? Y tiene hasta un 30 o un 40% de que después a la larga recibir. O a veces mismo puede no responder el tratamiento antibiótico y tener una complicación. Si vamos a indicar un tratamiento médico, siempre recuerden de que no haya ninguna complicación y de consensuarlo con el paciente. Entonces, sigamos nuestra sistemática que debemos hacer ante un paciente que se presenta con un cuadro de abdomen agudo y donde debemos tener en cuenta siempre los antecedentes clínicos, las características del dolor, el examen físico minucioso, y con todo esto nosotros debemos indicar un estudio complementario preciso que nos oriente al verdadero origen de este cuadro de abdomen agudo. Los antecedentes clínicos es muy relevante. Lo que muchas veces nos aporta solamente el sexo y la edad del paciente para determinadas patologías que son más predominantes a una edad que a otras. Investigar siempre sobre el consumo de alcohol, de drogas. Hoy en cuenta las drogas juegan un rol fundamental en muchos abdómenes agudos, sobre todo el tema de la cocaína. La ingesta de fármacos, de alimentos. Importante a tener en cuenta la mujer en edad fértil, fecha de última menstruación. Interrogar siempre sobre el color de las heces y la orina. Sobre las características de dolor,
eso ya lo saben ustedes muy bien, investigar sobre todas las características y buscar siempre los síntomas acompañantes que juegan un rol predominante. Si el paciente tiene fiebre, si el paciente tiene vómitos, en los cuadros de abdómenes agudos, fundamentalmente, ¿qué es lo que vomita? El paciente guarda un rol importante, tiene un vómito fecaloide, nos puede orientar, estamos ante la presencia de un fenómeno obstructivo, la sintomatología urinaria, los trastornos ginecológicos, si tiene un componente respiratorio o no, y si va asociado a un cuadro de mareo síncope, que muchas veces puede poner en tela de juicio la ruptura de algún aneurisma de aorta abdominal. Y nuestro examen físico siempre debe ser minucioso, porque dijimos de entrada, nuestra primera parte, aparte de interrogar al paciente, ver su estado hemodinámico, nos puede marcar la gravedad y la conducta que debemos determinar en primera instancia. Y para eso, evaluar todo lo que son los signos visuales, evaluar la coloración de la piel, el estado de hidratación. Si nosotros hacemos correctamente un buen interrogatorio y un buen examen, muchas veces ya con esto solo tenemos el diagnóstico del abdomen agudo. Ahora, es importante a la hora de un paciente entonces con un abdomen agudo poder presenciar o interpretar cuáles pueden ser los diferentes escenarios posibles. Y es así que podemos tener, saco de lado para los que ven la patología en los niños, pero nosotros que somos médicos clínicos podemos tener un primer escenario posible de adolescentes y adultos jóvenes. Y en este caso debemos pensar que las patologías que más predominan son la apendicitis aguda, la patología ginecológica en las mujeres, ojo con la torsión ovárica, con la ruptura del quiste ovárico, con la enfermedad inflamatoria pélvica, el embarazo ectópico, después la litiasis renal, la gastroenteritis, las infecciones del tracto urinario y la enfermedad inflamatoria intestinal siempre son elementos que uno debe sospechar. Como para pensar en este grupo o en este escenario, en los abdómenes agudos en los adolescentes, hay que recordar que las presiones sociales pueden mascarar síntomas. Muchas veces no nos cuenta todo la paciente joven cuando nos viene a la consulta, que ha utilizado por ejemplo, alguna maniobra abortiva, que está con algún atraso menstrual. Esa presión social muchas veces hace que enmascaren y nos cuenten realmente lo que está ocurriendo. Y siempre tener muy en cuenta la historia ginecológica y sexual, sobre todo en las mujeres. En los adultos, generalmente entre 20 y 65 años, va a predominar la colecistitis, la apendicitis sigue predominando. Ya podemos tener cuadros de diverticulitis aguda, de pancreatitis, cuadros de obstrucciones intestinales, úlceras pépticas perforadas y litiasis renal. Siempre es importante este grupo, va a hacer una buena anamnesis, buscar todos los antecedentes quirúrgicos, patológicos, los medicamentos que pueden estar tomando, los hábitos, como dijimos, las drogas, el alcohol, la dieta, hacer un examen completo y también sigue guardando vital importancia el examen ginecológico y sexual y la historia ginecológica y sexual en las mujeres en edad fértil. Y después tenemos el tercer escenario, que por ahí es el escenario más complicado que tenemos nosotros a la hora de interpretar un abdomen agudo, que son en los pacientes mayores de 65 años. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente ya acá empiezan a intervenir otras patologías que por ahí son más complicadas, como pueden ser los procesos isquémicos, donde a veces pueden hacer lo que son llamados grandes simuladores y a veces terminan teniendo una verdadera emergencia y tienen una alta mortalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces el examen físico no nos aporta muchos datos y si no buscamos mucho los antecedentes de este tipo de pacientes, generalmente nos lleva a diagnósticos erróneos. La diverticulitis aguda, que guarda siempre, recuerden que el principal elemento para hacer el diagnóstico, el gold estándar, es la tomografía computada. La colecistitis aguda juega también un rol preponderante en este tipo de población. El aneurisma de aorta abdominal, la perforación de una úlcera péptica. Recuerden que muchos de estos pacientes, por sus procesos de artrosis, son grandes tomadores de aspirina y de antiinflamatorios no esteroideos y eso generalmente se traduce en alguna complicación a nivel del tracto gastrointestinal y muchas veces pueden hasta debutar con una perforación de una úlcera péptica.
Las neoplasias abdominales y la obstrucción intestinal son otros procesos que se tienen muy en cuenta en este grupo etario. La frecuencia de las hernias y eventraciones es mayor generalmente debido a que el tamaño de los orificios anales se van haciendo más grandes, la disminución del tono muscular que tienen estos pacientes y que muchas veces los trastornos que ocurren por la constipación crónica generalmente lleva a este tipo de trastornos por aumento de la presión abdominal. Vamos a hacer algunas consideraciones en este tipo de población, fundamentalmente porque el anciano tiene un deterioro biológico progresivo y este deterioro biológico progresivo nos lleva a que tenga una depresión en su sistema inmune, a que tenga una disfunción del sistema neurohormonal y tenga un mayor desarrollo de aterosclerosis. Generalmente tienen una menor respuesta al estrés fisiológico, generalmente tienen trastornos alimentarios y tienen una mayor asociación a enfermedades altamente prevalentes como son la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades hematológicas, las neoplasias y la cirrosis. Si a esto le sumamos que este tipo de población muchas veces hay una mayor dificultad en la comunicación porque generalmente tienen alteraciones del lenguaje, muchas veces van acompañados de un déficit cognitivo, tienen delirios, tienen deprivaciones sensoriales que hacen muy dificultoso el interrogatorio de estos pacientes. Generalmente tienen los síntomas no tan manifiestos como lo tienen los individuos más jóvenes, realmente porque tienen medicación que muchas veces solapan los cuadros, tienen una menor respuesta inflamatoria y tienen una alteración a la sensibilidad. Generalmente hay que tener en cuenta de que hay que estar muy atentos a las patologías que puede presentar el paciente, porque muchas veces no se lo ve tan mal y el paciente por ahí realmente tiene un gran compromiso interno. Y la pluripatología y la polifarmacia que tienen estos pacientes generalmente complican el cuadro. Generalmente su sistema inmune tiene una menor capacidad de respuesta frente a las infecciones. La respuesta a los pirógenos, tanto endógenos como exógenos, disminuye. Eso generalmente hace que la temperatura basal sea más baja y también las posibilidades de generar calor. Es por eso que muchos pacientes tienen menos posibilidades o menor posibilidad de generar fiebre. Esto es lo que muchas veces nos pone un poco, nos desorienta, pero hay que tener en cuenta que en esta edad puede ocurrir. Y la hipotermia es 4 veces más frecuente en estos adultos mayores. Todo esto, ¿en qué se va a reflejar? En que la mortalidad y la morbimortalidad sea mayor en este grupo de pacientes. Hace entonces, como consideración final que podemos hacer de lo que es el abdomen agudo de los adultos mayores, que la historia clínica nos va a resultar más dificultosa, que los signos y síntomas tienden a ser más vagos y las manifestaciones más atípicas, y que los cuadros generalmente van a ser de mayor severidad porque se suman a las patologías previas del paciente, teniendo en cuenta que aparte van acompañados de una polifarmacia, un estado nutricional generalmente alterado y en muchos casos se asocia a fenómenos depresivos. Entonces, lo que dijimos hace un rato, si nosotros debemos tener en cuenta cuál es el mecanismo de producción, esta va a ser nuestra clave para hacer un diagnóstico. Eso, si bien muchas veces el mecanismo fisiopatológico del abdominal nos permite anticipar y buscar signos específicos, a veces la presentación no va a ser tal cual un libro. A veces siempre debemos nosotros sumar un punto más a nuestra evaluación, ser un punto más críticos, y tratar de utilizar el razonamiento y todos los conocimientos que tenemos para la hora de no equivocarnos y resolverla rápidamente al paciente, que muchas veces una resolución rápida le puede salvar la vida. Entonces vamos a ver los diferentes mecanismos que pueden ocurrir en un abdomen agudo. Y el primer mecanismo puede ser lo que conocemos nosotros como abdomen agudo inflamatorio, es decir, el localizado, donde el mecanismo generalmente es una inflamación de una víscera intraabdominal o superarterial adyacente. Los cuadros típicos lo constituyen las apendicitis, las colecistitis, las pancreatitis, la colitis complicada, la diverticulitis, la anexitis, la mayoría de las itis
nos traducen un proceso inflamatorio abdominal agudo. Las manifestaciones típicas de estos cuadros van a ser generalmente un dolor de inicio gradual, persistente, que se va a localizar a nivel de la víscera afectada. Si nosotros pensamos obviamente en la fosa ilíaca derecha, lo primero que vamos a pensar es en el apéndice, en el hipocondrio derecho, en la vesícula, en la fosa ilíaca izquierda, pensar en alguna complicación diverticular. La fiebre es un elemento acompañante. Ojo, los pacientes ancianos y los inmunodeprimidos. Buscar los síntomas asociados que pueden ir acompañados, las náuseas, los vómitos, la anorexia. Y encontrar la presencia de una defensa abdominal localizada, generalmente nos está marcando la severidad del paciente, es decir, la presencia de un signo en el caso de la apendicitis, de un lumbar positivo, generalmente nos está marcando que, como dijimos en la gran mayoría, la resolución sea quirúrgica. Del laboratorio en estos abdómenes, fundamentalmente encontrar una leucocitosis con neutrofilia, un aumento de la PCR, nos están marcando signos de inflamación. Y las imágenes, la radiografía directa del abdomen, la ecografía, la tomografía del abdomen, muchas veces en los cuadros dudosos nos pueden dar o determinar la resolución diagnóstica final. En cuanto a la apendicitis, es una de las causas con mayor prevalencia dentro de los procesos inflamatorios complicados y ocupa el primer lugar entre las causas más frecuentes de resolución quirúrgica. Afecta al 10% de la población a lo largo de la vida. Importante recordar siempre la característica que puede estar presente el orden cronológico del dolor, puede empezar en la zona epigástrica o en la zona a nivel periumbilical y luego irradiarse hacia la fosa ilíaca derecha. Encontrar un aumento en la temperatura diferencial y la defensa a nivel de la fosa ilíaca derecha son elementos claves a la hora de sospechar el diagnóstico. La ausencia de leucocitosis no descarta el diagnóstico, sobre todo en los extremos de la vida. Cuando muchas veces a través del examen no es todo tan claro, no encontramos un aumento de la temperatura diferencial, tenemos dudas en cuanto a la defensa a nivel de la fosa ilíaca derecha, o no encontramos la presencia de leucocitosis, ahí nos tenemos que valer de las imágenes. Y como se dijo anteriormente, la radiografía poco nos va a aportar en las apendicitis agudas, pero sí la ecografía puede ser de valor porque es un elemento que es de rápido acceso, que tiene bajo costo. El único inconveniente es que es operador dependiente. Si el paciente tiene mucho meteorismo o es muy obeso, nos dificulta la observación, pero tiene, en el caso de la apendicitis, una sensibilidad del 75 al 90% y una especificidad que llega del 86 al 96%. Fundamentalmente la vamos a recomendar en niños, adolescentes y en las embarazadas. Cuando la ecografía no nos quita o no nos resuelve, bueno, ahí sí nos debemos valer, como se dijo muy bien el doctor Capuñal, la tomografía computada es un elemento muy importante a la hora de diagnosticar una apendicitis con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 95%. La resonancia nuclear magnética puede ser una alternativa en ciertas situaciones, fundamentalmente de urgencia, fundamentalmente en la patología ginecológica, lo que tiene que ser un costo elevado, baja disponibilidad, los tiempos de adquisición son un poquitito más largos y no se puede usar, ojo, en el primer trimestre del embarazo. El otro abdomen que podemos encontrarnos desde el punto de vista de su mecanismo de acción es que esto que haya sido una infección localizada se haya extendido, y entonces entremos en los cuadros de peritonitis. Acá el dolor es mucho más intenso, va a haber acompañado signos de toxicidad sistémica, va a haber rigidez abdominal generalizada, tenemos un abdomen en tabla, tenemos el famoso signo que encontramos nosotros de dolor a descompresión en forma generalizada o signo de Genot de Mussy. Y generalmente, a veces en las imágenes, la presencia de un hemoperitoneo, que es aire generalmente que no encontramos un diafragmático, pone en tela de juicio algún proceso perforativo. Recordar que el abdomen agudo generalizado es una verdadera emergencia quirúrgica. No nos queda otro más que intervenir al paciente. La rigidez abdominal es el signo más alarmante y la ausencia de ruidos intestinales en un contexto de dolor severo es una bandera roja. El tercer mecanismo que nos puede ocurrir ante un paciente que se presenta con un abdomen agudo
es seno presente con un abdomen agudo de origen hemorrágico. Y el mecanismo se da por un sangrado dentro de la cavidad peritoneal o retroperitoneal. El dolor generalmente también, en este caso va a ser de inicio súbito, puede ser difuso o localizado, depende de la fuente del sangrado, y va a ir siempre acompañado de los signos de hipovolemia. El examen físico, este es un elemento característico, que generalmente lo encontramos blando, pero doloroso a la palpación profunda, con ruidos que pueden estar normales o ligeramente disminuidos, y que generalmente va acompañado de una palidez del paciente que, de acuerdo al grado de sangrado, que el compromiso hemodinámico que tenga, que se va a ir presente. Es decir, que si el paciente ha tenido un sangrado importante, el paciente va a estar sudoroso, taquicárdico, pálido, hipotenso, y aparte le vamos a tocar el abdomen y va a estar blando. En algunos casos, como en el caso de las pancreatitis agudas hemorrágicas severas, que no son las frecuentes de ver, recuerden que la mayor cantidad de las pancreatitis agudas son pancreatitis en un 70-80% leve, pero hay un 20 o 10% que son graves, severas, que pueden ser verdaderos sangrados abdominales, y entonces encontramos signos característicos como puede ser el signo de Cullen, que es la equimosis periumbilical, o el signo de Gray-Turner, que es la equimosis en los flancos. Del laboratorio, que muchas veces nos orienta, es la caída del hematocrito, los signos de coagulopatía, y en las imágenes el hacer la presencia de líquido en la cavidad abdominal a través de una ecofast o una tomografía computada del abdomen nos pueden complementar y ayudarnos en el diagnóstico de los abdómenes agudos hemorrágicos. Las etiologías pueden ser desde una ruptura de un aneurisma de aorta abdominal a un embarazo ectópico complicado, a un folículo hemorrágico, a rupturas de úlceras sólidas, sobre todo si el paciente ha tenido un traumatismo, tumores sangrantes hacia la cavidad abdominal. Y recordar que el embarazo ectópico es un trastorno que pone en peligro la vida de la paciente y constituye la primera causa a considerar dentro de los síndromes vasculares hemorrágicos agudos en la mujer en edad fértil. ¿Qué debemos recordar del abdomen agudo hemorrágico? Todo paciente con dolor abdominal de comienzo agudo, que a veces se puede irradiar al hombro, por tenerlo en cuenta, esa irradiación por hidratación del peritoneo nos puede llevarnos a un dolor referido hacia el hombro. En muchas oportunidades el abdomen es blando, es doloroso y va acompañado de una rigidez generalizada, generalmente como secundario a un cuadro de anemia aguda. Es un elemento que debemos recordar siempre. Y la clave está en buscar esa disociación que puede haber entre el dolor y los signos de hipovolemia. Un paciente con dolor abdominal de un aspecto malo, está pálido, sudoroso, taquicárdico, siempre pensar en hemorragia hasta que se demuestre lo contrario. Y siempre preguntar si no ha tenido un trauma el paciente, que por ahí no le dio importancia y tuvo un trauma abdominal y hizo una ruptura de vaso, y preguntar también si el paciente se encuentra anticoagulado o no, que puede ser un factor de riesgo a tener en cuenta. El abdomen agudo isquémico generalmente tiene como consecuencia de interrupción del flujo sanguíneo, pero generalmente son individuos que tienen una predisposición para poder desarrollarlo. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de factores procoagulantes, sobre todo en la gente adulta o mayor, los pacientes que tienen un tumor, los pacientes que tienen fundamentalmente cuadros de dislipemia importante, que tienen antecedentes de vasculitis, de neoplasias. Todos estos factores pueden predisponer al desarrollo de un cuadro isquémico agudo. Y el dolor generalmente va a ser muy intenso, y cuando nosotros le vamos a revisar el abdomen no empezamos a encontrarnos cualquier elemento que nos sugiera algo, que tocamos el abdomen y es un abdomen blando que no nos aporta muchos datos. Muchas veces nos desorienta. Si le pedimos del laboratorio, a veces podemos encontrar una leucocitosis, pero sí es importante tener en cuenta como elementos que pueden estar teniendo o jugando un rol clave en lo que puede ser este estado procoagulante, el aumento del dímero D, la acidosis y la concentración aumentada de lactato. La angio-TC es el gol estándar para visualizar la patología vascular junto con la arteriografía. Los cuadros que generalmente responden a síndromes vasculares obstructivos abdominales generalmente son las isquemias mesentéricas por oclusiones arteriales, la más frecuente de ver, en un 70%, en un 10% venosas y en un 20% de origen
por un bajo gasto cardíaco, por una hipovolemia, por una hipotensión sostenida. Recordar que las isquemias mesentéricas típicas son un 30% se presenta con la tríada clásica, que es intenso dolor periumbilical, vómitos o diarrea, y el antecedente previo del embolismo, situaciones clínicas embolígenas. El ecodoppler, generalmente en la isquemia mesentérica aguda, es positivo no muy frecuente, generalmente necesitamos de un buen imagenólogo para que tenga experiencias en urgencias, porque generalmente solo pueden evaluar la parte proximal de la arteria mesentérica superior. La angioresonancia es un buen estudio para realizar, la radiografía es el gol estándar, y recordar que la isquemia mesentérica aguda es un problema clínico muy grave y tiene una elevada morbimortalidad en el abdomen. ¿Qué debemos recordar del abdomen agudo? En que esto puede ser en un individuo que tenga factores de riesgo, un cuadro de isquemia como consecuencia, el abdomen agudo como consecuencia de origen isquémica. Y ante un anciano con dolor abdominal muy intenso, pero pocos hallazgos físicos, piensen siempre en la isquemia mesentérica. Si hacemos un diagnóstico en forma tardía, la mortalidad va a ser muy alta. El abdomen agudo metabólico es un mecanismo, siempre intervienen causas sistémicas que provocan dolor abdominal sin patología intraabdominal directa, que pueden ser por irritación neuronal o disfunción orgánica. El dolor es variable, van generalmente acompañadas de síntomas como vómitos, como deshidratación, alteraciones del sensorio. El abdomen generalmente es un abdomen doloroso, la palpación profunda, y siempre pensar en todas estas patologías que pueden estar ocurriendo, como una cetocidosis diurética, una porfiria, síntomas que generalmente en la porfiria intermitente, generalmente se llama la gran simuladora, van acompañados muchas veces de trastornos neurológicos. En la uremia, en la intoxicación por plomo, yo recuerdo que cuando hacía guardia, nosotros siempre hacíamos el pasaje a la mañana, tomábamos la guardia, y había un paciente de unos 47 años, hacía guardia en el Hospital Fiorito, y hacían el pase de guardia y me dicen: mira, tenemos un paciente acá en la camilla que ingresó a las 12 de la noche con un cuadro de dolor abdominal intenso, forma difusa, le agarra por momentos cuadros cólicos. Hicimos un laboratorio, no aporta nada, de función renal normal, una discreta leucocitosis, lo pasamos por eco, no nos dio nada, lo pasamos por tomografía, no dio nada, lo tenemos con antiespasmódico, y por momentos le calma el dolor y a las 2 horas vuelve con otro dolor tipo cólico. Bueno, cuando lo vamos en el pase lo voy a ver, lo empiezo a interrogar, ¿no? Me pregunté si había estado tomando algún tipo de droga, me pregunté en qué trabajaba, y resulta que trabajaba como plomero, y trabajaba con plomo. Hoy se utiliza poco, pero este hombre que trabajaba con plomo hacía 20 años, digo: bueno, a ver, muéstrenme las encías. Y tenía una coloración grisácea de las encías, tenía una gingivitis de gusto. Le mandamos a hacer la plumbemia a la Facultad de Medicina y, bueno, obviamente dio positivo, tenía una intoxicación plúmbica. Es decir que a veces no interrogarlo al paciente, solamente interrogarlo por cuál es su profesión, o no darle todo el examen completo, darle las encías, nos llevó a un diagnóstico que se demoró horas en buscar la resolución. Bueno, entonces ante un paciente con posible causa metabólica, siempre considerar las causas extraabdominales o metabólicas, especialmente si la clínica no encaja con una patología quirúrgica obvia, y una buena anamnesis, como dijimos, y un laboratorio siempre son fundamentales. El abdomen agudo oclusivo generalmente se debe a una obstrucción intestinal, puede ser de origen intraluminal o extraluminal, ya sea intraluminal por la presencia de tumores, procesos inflamatorios, parásitos, macunaciones, cuerpos extraños, intercalomas.